Bienvenidos a este video donde vas a aprender cómo implementar la discretización utilizando árboles de decisión. En la primera parte del Jupyter Notebook vas a encontrar una introducción a la técnica y luego vas a ver cómo se puede implementar utilizando scikit-learn. Vamos a ver en detalle cómo funciona el proceso de discretización y por último vamos a ver cuál es el impacto que tiene el utilizar un árbol que no ha sido ajustado adecuadamente. Por supuesto, luego te vamos a mostrar cómo puedes optimizar tu árbol de decisión para obtener la mejor discretización posible para tus variables. Empecemos entonces. Vamos a importar pandas, numpy, matplotlib para nuestra visualización. Con este método vamos a dividir nuestros datos entre el set de entrenamiento y el set de prueba y vamos a discretizar utilizando el Decision Tree Classifier, ya que estamos utilizando los datos del Titanic y nuestra variable es binaria, por lo tanto es un problema de clasificación. Si nuestro target fuese una variable continua, utilizaríamos el regresor e importaríamos el Decision Tree Regressor. Vamos a utilizar el Export Graph Vis para visualizar nuestro árbol de decisión y vamos a utilizar el Cross-Val Score para optimizar nuestro árbol de decisión. Cargamos las variables age and fare y nuestro target que es survive, si el pasajero sobrevivió o no. Separamos nuestros datos en el set de entrenamiento y de prueba y vamos a reemplazar los datos faltantes con una muestra aleatoria. Ahora vamos a construir nuestro árbol de clasificación utilizando Decision Tree Classifier. Vamos a especificar que queremos una máxima profundidad de 3. Vamos a utilizar una sola variable, en este caso es la variable edad, y acá necesitamos el toFrame, ya que esta es una serie, queremos convertirlo en un data frame para poderlo utilizar con el método fit de scikit-learn, y acá vamos a pasar nuestra variable target. Con este proceso aquí, scikit-learn está creando un árbol de clasificación para predecir si un pasajero sobrevivió o no el Titanic basados en su edad. Ahora vamos a utilizar el método predict_proba para obtener las predicciones de probabilidad en nuestros datos. Vamos a pasar el set de entrenamiento nuevamente y recuerden que scikit-learn retorna dos probabilidades. Primero, la probabilidad de que el target sea 0, en este caso que el pasajero no sobreviva. La segunda es la probabilidad de que el target sea 1, en nuestro caso la probabilidad de que el pasajero haya sobrevivido. Nosotros solo queremos la probabilidad de que el target sea 1, es decir, que el target haya sobrevivido, por lo tanto lo especificamos acá. Y ahora adjuntamos nuestros nuevos resultados en nuestro data frame original. Creamos aquí la nueva variable y tenemos aquí los resultados. Acá tenemos la variable discretizada, en donde simplemente los valores de la variable original han sido reemplazados por la predicción del valor de supervivencia correspondiente al intervalo al cual pertenecía el valor en la variable original. Si ahora miramos cuáles son los valores únicos de nuestra variable discretizada, vemos que el árbol de decisión solo hizo 5 predicciones diferentes para todas las observaciones que teníamos en nuestro conjunto de datos. Y es por eso que podemos utilizar este tipo de técnica para discretizar en unos pocos valores nuestras variables. Grafiquemos ahora los nuevos valores de nuestra variable discretizada y el target. Podemos ver que tenemos una relación perfectamente monotónica que es de esperarse, ya que estamos graficando los resultados en el set de entrenamiento, que fue el que utilizamos para definir las predicciones del árbol de decisión. Va a ser una situación diferente cuando grafiquemos los resultados en el set de prueba, y esto lo vamos a ver más adelante. Pero antes, veamos cuál es el efecto que tiene este tipo de discretización en la distribución de la variable. Acá tenemos una gráfica del número de pasajeros por cada uno de los valores de predicción que obtuvimos con nuestro árbol de decisión. Cada uno de estos valores corresponde a uno de los nodos en nuestro árbol, que como vimos en el video anterior, corresponde a un intervalo de edad. En la gráfica vemos claramente que la mayoría de pasajeros corresponde a este valor de predicción para la probabilidad de supervivencia, y si queremos entender cuál fue el rango de edad correspondiente para cada uno de estos nodos, podemos graficar el valor de la mediana de la variable age
en cada uno de dichos intervalos. Acá tenemos el resultado en la gráfica. Vemos que, por ejemplo, para el intervalo en el cual la predicción fue 0, correspondía a un valor de edad cuya mediana es 67. Para el intervalo en el cual obtuvimos la mayoría de pasajeros, que era este de acá, tenemos que la mediana de la edad era aproximadamente 27 años y así sucesivamente. También podemos calcular cuáles son los límites de cada uno de los intervalos generados por el árbol de decisión. Para esto podemos estimar cuál es el valor mínimo y máximo para cada uno de los valores de predicción que tenemos en nuestra variable discretizada. Acá tenemos el resultado. Vemos que cuando el árbol predijo una probabilidad de supervivencia de 0, el rango de edad estaba entre 65 y 74. Cuando el árbol predijo una probabilidad de supervivencia de 0.36, el rango de edad era entre 9 y 44. Recuerden que este fue el intervalo en el cual teníamos la mayoría de pasajeros. Para el siguiente valor de probabilidad de 0.45, el intervalo de edad era entre 45 y 64 y así sucesivamente. Pueden observar que el rango de edades en cada uno de los intervalos es diferente para cada uno de los valores predecidos y vimos también que el número de pasajeros asignado a cada uno de estos intervalos también es diferente. Ahora podemos visualizar nuestro árbol de decisión y para esto vamos a guardar el modelo en un archivo de texto utilizando el método que importamos inicialmente y vamos a abrirlo utilizando este enlace que les mostramos acá. De ahí vamos a obtener una gráfica que vamos a grabar como un archivo PNG y vamos a cargarla nuevamente en nuestro Jupyter Notebook para poderla visualizar. Aquí les mostramos cómo hacerlo. Ahora sí, veamos en detalle nuestro árbol de decisión. Como ven, tenemos cada uno de los nodos que se generó en el proceso de entrenamiento y tenemos información adicional para cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el número de muestras, el número de observaciones que teníamos en cada uno de los nodos y cuál fue el resultado cuando se dividió el conjunto de datos de acuerdo a la pregunta correspondiente para ese nodo. Acá tenemos que la primera pregunta era, ¿es la edad del pasajero menor o igual a 64.5 años? Y de la gráfica podemos ver que efectivamente 563 pasajeros eran menores de 64.5 años y 353 eran mayores. Aquí vemos cuáles fueron las siguientes ramificaciones por cada uno de los nodos. Podemos ver que luego del proceso de entrenamiento de nuestro árbol terminamos con 5 nodos terminales, donde es 1, 2, 3, 4 y 5, que corresponden a los 5 valores únicos de predicciones que vimos anteriormente en el notebook. Veamos ahora cuáles fueron los resultados para el set de prueba. Para esto vamos a obtener las predicciones de nuestro árbol de decisión, pasamos el set de prueba, obtenemos los resultados y ahora vamos a graficar el valor promedio del target para cada uno de los valores de nuestra variable discretizada. Y vemos que claramente la relación no es monotónica entre nuestra variable discretizada y el target. Esto nos está indicando que el modelo que entrenamos originalmente está sobreajustado al set de entrenamiento y que de hecho no es capaz de generalizar una relación monotónica para valores futuros, en este caso representados con nuestro set de prueba. Por lo tanto, no deberíamos utilizar este árbol para discretizar nuestra variable y de hecho debemos optimizar nuestro árbol de decisión para obtener el mejor resultado en nuestro proceso de discretización. Veamos entonces cómo podemos optimizar nuestro modelo. Aquí vas a ver cómo optimizar el árbol de decisión manualmente. Sin embargo, puedes hacerlo utilizando el Grid Search de Scikit-Learn, donde puedes optimizar no solo uno, sino múltiples parámetros en tus modelos. Primero vamos a crear unas variables donde vamos a guardar nuestros resultados. Aquí vamos a guardar el promedio de las métricas de desempeño y acá la desviación estándar. Vamos a crear un ciclo donde vamos a evaluar los diferentes valores para el parámetro que vamos a optimizar, que en este caso va a ser la profundidad del árbol de decisión. Recuerda que si utilizas Grid Search en Scikit-Learn puedes optimizar múltiples parámetros al mismo tiempo. Pero en este demo vamos a concentrarnos en la profundidad. Vamos a llamar nuestro modelo
Vamos a especificar que la profundidad del árbol, el parámetro MaxDepth, va a ser igual a uno de los valores que estamos evaluando y vamos a obtener las métricas de desempeño para el modelo que estamos creando. Utilizando el set de entrenamiento, vamos a utilizar validación cruzada. Vamos a decirle que queremos 3 divisiones y que nuestra métrica de desempeño va a ser el área bajo la curva, que en Scikit-learn se identifica como ROC-AUC. Luego guardamos los resultados de este proceso de validación cruzada, el promedio y la desviación estándar de las 3 métricas que vamos a obtener. Al final del ciclo, utilizamos un data frame para guardar las métricas que obtuvimos cuando evaluamos cada uno de los parámetros de profundidad en nuestro árbol. Y acá tenemos los resultados. Podemos ver que para cada una de las profundidades que estábamos evaluando, tenemos el promedio y la desviación estándar del área bajo la curva. Cuando la profundidad es 2 o 4, tenemos el promedio más alto de nuestras métricas, pero con la profundidad de 2, la desviación estándar es más baja. Por lo tanto, vamos a seleccionar este valor como nuestro parámetro óptimo en nuestro árbol de decisión. Procedemos ahora a transformar nuevamente nuestras variables, esta vez utilizando el parámetro óptimo para nuestro árbol de decisión. Nuevamente creamos nuestro modelo con una profundidad de 2, ajustamos el modelo utilizando el set de entrenamiento, pasamos nuestro target y obtenemos las predicciones para nuestro set de entrenamiento y para nuestro set de prueba y las adjuntamos a nuestro data frame original. Miremos ahora cuál es la relación que existe entre el target y las nuevas variables discretizadas. Acá tenemos el set de entrenamiento y, como era de esperarse, ya que utilizamos estos datos para entrenar nuestro árbol, la relación es monotónica. Y si ahora miramos el set de prueba, nos damos cuenta que cuando utilizamos un modelo optimizado, también tenemos una relación monotónica entre las variables discretizadas y el target. Esto es todo por este Jupyter Notebook y nos vemos en el siguiente. Gracias.